Entonces, vamos a enunciar el teorema que justamente sí va a justificar que se puede hacer el método de Simpson, o que también se le llama método parabólico, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven? Ok, va, entonces, este, teorema, vamos a ponerlo aquí. Y nosotros le pedí que fuera de clase C2, ¿verdad? Que fue pedirle mucho, pero a ver, déjenme nada más revisar tantito y ahorita les digo. Sí, le pedí que fuera de clase C2, que fue mucho. A ver, denme 5 minutos, tengo que hacer algo, pero ahorita regreso. Y vamos a decir, bueno, si su cuarta, ahora en vez de hablar de la segunda, vamos a hablar de la cuarta. Si su cuarta derivada, ¿no? Existe sobre el intervalo AB, ¿sale? Y además está acotada, para algún, pues M que pertenece a los reales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? ¿Sale? Pues lo mismo que habíamos puesto la vez pasada, ¿no? El error, ¿no? Que va a ser el valor absoluto del residuo, que va a ser el valor absoluto de Sn menos la integral de A hasta B de F. Esto va a ser menor o igual a M, acuérdense que aquí era H cuadrada, pero aquí va a ser H elevado a la cuarta por B menos A, y aquí era 12, pero en este caso va a ser 180, ¿sale? Eso es lo que se va a cumplir. ¿Dónde? Acuérdense, H pues es simplemente B menos A sobre N, ajá, y el Sn pues es, acuérdense, es F de A más, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Era 4 veces F de X1, ¿no? ¿Sí? Más 2 veces de F de X2, y así se va repitiendo hasta que finalmente llega al 4F de Xn menos 1 más F de Xn, ¿vale? Entonces ese es el teorema de Simpson, ¿no? Y esa es la justificación formal de por qué sí puedo aproximar con método de Simpson integrales de cierto tipo, ¿no? Entonces vamos a probarlo. ¿Y cómo creen que se prueba? Dulce. Como el pasado, siento que es muy parecido, ¿no? Sí, es muy, muy parecido al pasado. Entonces vamos a tratar de recordar un poquito la lógica, ¿no? Del pasado. Ahora vamos a ver el pasado para que de verdad se vea como una analogía de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si nos vamos al pasado, ¿no? En el pasado lo primero que hice fue tomar una partición, ¿no? Y hacer un dibujito. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces sea pi x0 igual a x1 hasta xn igual a b, una partición del intervalo a b. Solamente que aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Con n par, porque para este caso vamos a necesitar que la n sea par, ¿no? Entonces esa sería una consideración importante. Ahora vamos a hacer el dibujo, ¿no?
Entonces hacemos el correspondiente dibujillo. No, mejor más abajo esa línea. Que la de arriba ni siquiera ocupamos la parte de abajo nunca, ¿no? Entonces es este. Y luego el de abajo, más abajo, aquí. Entonces tenemos nuestra función, ¿no? En el AB. Y entonces, por ejemplo, aquí tomamos nuestro x2 y aquí está nuestro x1, pero que ese, acuérdense que realmente solamente nos estamos fijando en estos, ¿no? Pues aquí está mi área bajo la curva. Ujú. Y entonces lo que estoy suponiendo es que pasa por una parábola, que a lo mejor es hacia abajo, a lo mejor es hacia arriba, no importa, pero hay una parábola por aquí que pasa la función y le estoy aproximando con esto azul, ¿no? Entonces lo que quiero ver es cuánto es la diferencia de esto. Entonces, a ver, vamos. La vez pasada agarré y definí una G, ¿no? Que dependía de la integral del punto medio y que me daba la diferencia con la área del trapecio. Entonces, a ver, vamos a poner el pasado. Y entonces en el pasado yo consideraba unos CKs, ¿no? El punto medio de cada intervalo. Entonces hay que definir cómo son estos CKs, ¿no? Ahora, en este caso, en este dibujo, ¿cómo se ve quiénes son esos CKs? Pues esos CKs, ¿a poco no son los As más? Es que estos CKs son los impares de aquí, o sea, son por ejemplo, el C1 sería X1, el C2 sería X3, ¿no? Y el C3 sería X5. Entonces lo voy a escribir así, van a ser los Cs, van a ser CK, van a ser A más la longitud del intervalo, pues una cantidad impar de veces, ¿no? Que sería con 2K menos 1, creo que es suficiente, desde K hasta 1 hasta 2 hasta llegar a N medios, ¿no? Y como la N es par, pues no tiene ninguna bronca. Valuen aquí, el primero les da A más B menos A entre N, que pues va a ser el X1, estás moviendo tantito, ¿no? Y el siguiente pues va a ser más 3B menos A entre N, pues estás refiriéndote al X3, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿O no? O sea, nada más estoy tomando los puntos medios, ¿no? Que en otro caso, estos puntos medios justamente son los puntos de la partición, ¿no? Este, de hecho, de manera equivalente lo podemos escribir como los x2k menos 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Eso está un poquito más fácil, ¿vale? Entonces, este, ¿qué hacíamos después? A ver, vamos a ver para que esto sea como muy, ¿cómo se dice? Pedagógico, ¿no? Ya después de que definíamos los puntos que íbamos a tomar en el intervalo definíamos una función como la diferencia entre el área que queríamos hacer y esto, ¿no? Y girando la x de 0 a h. Pues vamos a hacer eso, ¿sale? O sea, es como definir la función que me da la diferencia a estas dos áreas. Entonces vamos a decir cosas. Bueno, CK es el punto medio, pero del intervalo, en este caso sería el intervalo x, a ver, como la partición va avanzando hacia adelante, entonces sería xk, coma, sería xk menos 2, coma xk, ¿no? Es ¿vale? X0, X2, correcto, vale. Entonces, eh, el CK es el punto medio de esto. Ahora, definimos la parte importante, la función que nos da la diferencia entre el valor real del área
y el área, suponiendo que la función, ¿cómo podemos ponerlo? A ver. Y el área, suponiendo, y el área de una parábola, vamos a ponerlo mejor así. Este, de, no, el área, ¿cómo sería? Y el área, suponiendo, ajá, el área, suponiendo que eh, el área, es que no es suponiendo, estoy pensando en la redacción, y el área tomando una parábola que pasa por los puntos, acá sería el xk, f de xk, y el otro punto que sería el xk menos 2, f de xk menos 2, ¿no? Bueno, todo este choro, nada más es porque se entienda cómo se define esa función. Pero esa función es una gk de x, acuérdense, que va a ser la integral de la función normal, f de t de t, partiendo del punto ck. ¿Y cuánto creen que le vamos a restar si quiero que la x valga de 0h? Acuérdense que x quiero que valga la longitud del intervalo, ¿no? Entonces, de hecho, en este caso, para vivir dentro de este mismo intervalo, le voy a sumar x. ¿Se acuerdan que la vez pasada le sumábamos x medios? ¿Quién me dice por qué ahora se le suma x en vez de x medios? Miguel Ángel, ¿tú ves por qué ahora le sumamos x en vez de x medios? No tanto dulce, fíjense, porque ahora nuestro intervalo es más grande. O sea, si dan cuenta cuánto es la longitud de mi intervalo ahora. La longitud del intervalo pasado era como si me tomara x1 y x2, y su longitud en realidad era b menos a sobre 2n. Bueno, su longitud era b menos a entre n, pero cuando tomaban el punto medio, la distancia entre el punto medio y estos dos puntos era b menos a entre 2n. Ahora, como nos estamos tomando 3 puntos para definir cada uno de estos intervalos, nuestra longitud de intervalo ya no es b menos a entre n, sino ya es 2 veces b menos a entre n, ¿no? Y entonces, si me tomo el punto medio, ya no solamente me puedo mover la mitad, ¿no? O sea, sino ya me puedo mover el b menos a entre n completo, ¿no? Por eso es que ahora ya le puedo poner x aquí, porque el intervalo que estamos manejando con respecto al del trapecio es el doble de grande, ¿sale? ¿Sí? Ok. Y pues ahora simplemente le voy a restar el área. ¿Que cuánto es el área? Acuérdense, es b menos a, ¿cómo era? El área es la longitud del intervalo entre 6, según acuérdense, eso viene de la proposición, esta proposición de aquí. Ahora, si estoy suponiendo que hay una parábola y quiero calcular justamente esa área, acuérdense que esa integral la pueden calcular con esta fórmula, ¿no? Entonces ya la longitud del intervalo entre 6, ¿no? Y ahorita regresamos a esto. ¿Cuál es la longitud de este intervalo entre 6? Bueno, este intervalo, ¿cuánto mide? Este intervalo mide 2x, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este intervalo mide 2x entre 6, me queda x entre 3, ¿no? El primer término. ¿Sí, Dulce, dime?
Ah, no, mi duda era, o sea, ¿por qué tomábamos en este caso, por qué la longitud era más grande? Porque aquí estamos tomando 3 puntos de la partición para poder definir el intervalo. Y acuérdate que en el otro solo tomábamos 2 puntos de la partición. Entonces, haz de cuenta, si en el pasado tomabas 2 y en este ahora tomas 3, pues este es el 2, el doble de grande, ¿no? ¿Sale? Entonces, acuérdate que lo que queremos es que la X valga H, porque de hecho eso es lo que más nos interesa, que la X pueda valer H. Entonces, ¿qué es que valga H? Que esté en los extremos. Ajá. Que esté en el A o que esté en los extremos de este intervalo. Entonces ahora necesito que la X se pueda mover más, ¿no? Y en el otro necesita que se moviera menos, por eso era X sobre 2. ¿Sale? Aquí lo que estoy queriendo calcular es cuál es el volumen de esa disque parábola que pasa por ahí, ¿no? Entonces, según nuestro problema era la longitud del intervalo entre 6. Entonces, en este caso, la longitud del intervalo es 2x, ¿no? Del intervalo que estamos sacando. Entonces, si lo divido entre 6, me queda 2x entre 6 y de ahí sale ese x entre 3, ¿no? Para que vean que no sale de un inventado. Y aquí va a ser la función valuada en x1, en x0, o sea, en el primero, en el xk, más 4 veces la función valuada en el x, sería en el xk más 1, ¿no? Sería el que vamos a evaluar aquí, más la función valuada en el xk más 2, ¿no? Entonces, eso creo que está claro. Entonces, aquí sería, fíjense, sería la función valuada en el xk menos 2, ajá, más 4 veces la función valuada en el xk menos 1, más la función valuada en el xk. ¿Cómo ven? Aquí hay lo que no me gusta, entonces espérame tanto. Nada más déjenme ajustar un poquito la anotación, porque a ver, aquí se supone que estamos hablando del el C1, y si es el punto medio que está entre este y este, o sea, por ejemplo, si K vale 1, estoy definiendo algo medio raro, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? A ver, si aquí hay que ajustar un poquito, nada más es la indexación. O sea, si K vale 1, esto sería como, tendría que ser, a ver, pero también si le pongo K más 2, tendría que empezar en el 0. Entonces este tendría que ser K menos 1, ¿no? Es que aquí tengo que ajustar algo porque creo que esto quedó mal indexado. O sea, aquí sería K menos 1 hasta K más 1, ¿no? Perfecto, sí. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, este es intervalo K más 1 para que aquí me quede xk0, ¿no? Y aquí me quede x2, ¿no? X0 y x2, perfecto, sí. Nada más estoy ajustando aquí porque pues, puse mal los índices, ¿no? Entonces aquí, o sea, es algo, no afecta a la prueba, pero sí es importante tenerlo bien. Este es el K-1 y va a ser el f de xk-1. Y entonces este va a ser K más 1. Y este va a ser también K más 1. Está. ¿Sale? Nada más para que quede bien indexado. Y entonces aquí sí cambia un poquito la cosa porque no estamos hablando de estos puntos, sino estamos hablando de, ¿cómo era? Era el K-1. Este es el K y este es el K más 1. Perfecto. ¿Qué? A ver, yo les pregunto. Esto sería, digo, lo puse así porque para que se entienda, esto sería si estuviera yo calculando la parábola que pasa por todo el intervalo, ¿no? Pero acuérdense que esta función solamente lo va a calcular para un intervalo más chiquito, que eso te lo va a dar una X.
Entonces, de hecho, no son precisamente estos puntos de aquí, porque tendrían que ser estos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, de hecho, el del medio sí es el XK, que en este caso, en vez de poner que es XK, voy a poner que es CK, ¿vale? Pero los de aquí sí cambian. ¿Cuáles son los de ahí? Pues es muy fácil, ¿no? Es el punto CK menos X, aquí, y el otro es el punto CK más X, ¿vale? Porque no me estoy tomando el intervalo con grandote, sino estoy tomando hasta una X, ¿no? Justamente ese es el chiste de esta función. Y entonces, ¿se entendió cómo se definió esta función? Perfecto. Entonces, déjenme ver aquí. Nada más déjenme ver algo. C1. Ok, entonces a ver, 2. Si el que cambia es sí, porque el XK, el C2, el C2 vendría siendo el X3, ¿no? Bueno, es que tiene que ver con cómo vas evaluando el. Estoy revisando la indexación, pero ya creo que ya después de todo esto ya quedó bien la indexación, ¿no? Que es lo que realmente me importaba. Bueno, entonces esta es la función y la X, como ya la habíamos anticipado, va de 0 a H, ¿no? Donde pues acuérdense que H es la longitud del intervalo, entonces cuando yo voy moviendo esta X, en realidad me estoy aproximando a la diferencia en el intervalo completo, que eso es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Bueno, pues ya si al fin podemos definir de manera análoga esto, ¿qué hacíamos después en el otro? Bueno, en el otro, una vez que definíamos nuestra función g, que era esta, derivábamos, ¿no? Derivábamos de ambos lados y obteníamos una cosa, una x4 multiplicada por la derivada y ahí aplicábamos valor medio, ¿no? En este caso no va a ser tan sencillo, porque vamos a tener que derivar 3 veces, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si me estoy fijando en la cuarta derivada es porque a la tercera derivada le voy a aplicar el teorema de valor medio. Entonces, en este caso, en vez de derivar una vez, voy a tener que derivar 3 veces. ¿Ah? Pero el proceso es exactamente el mismo. Entonces, sí, aquí ayúdenme porque yo siempre, luego me equivoco cuando hago las cuentas. Pues voy a derivar, ¿vale? Entonces, derivemos de ambos lados. Y si nos equivocamos en las cuentas, no nos va a salir. Nuestro objetivo es, ¿se acuerdan que en el otro nos quedó x multiplicado por la diferencia de las derivadas, ¿no? Algo así nos tiene que quedar para que podamos aplicar valor medio. No es que diga, no, pues ya me di cuenta que estoy mal, sino si tengo términos que no se dan de esa manera, entonces algo estamos haciendo mal, ¿sale? Entonces vamos a sacar la primera derivada, ¿no? Entonces la primera derivada, según el teorema fundamental del cálculo, aquí están de acuerdo que no le aplica la regla de la cadena, más que para bien, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que esto es f de ck más x más f de ck menos x. Normalmente tiene un signo menos aquí, pero cuando le apliquen, o sea, cuando inviertan ¿cómo va? O sea, a ver, por el teorema fundamental del cálculo, la primera derivada es esto. ¿Por qué? Porque fíjense, esa integral sería la integral de una cosa, de una como c, ¿no? De algo que tiene x, ¿no? Más la de x hasta esta, ¿no? Entonces luego cuando hagan esta les va a quedar de 0 a x menos esta, ¿no? Y entonces esta pues es la función y esta es la función, pero esta tiene un menos en la x, entonces se te hace positiva por regla de la cadena. Y ya, no sé si vean que la derivada da eso usando el teorema fundamental del cálculo, del primer pedazo. Perfecto, entonces vamos a hacer la derivada del segundo pedazo, ¿no?
Entonces, la derivada del segundo pedazo es la derivada de un producto. Entonces, pues no me queda más que hacerla por pedacitos, ¿vale? Entonces vamos a dejar el menos, bueno, que el menos ya exista siempre ahí. Y entonces el primero sería derivar este. ¿Por qué derivamos? Porque lo que queremos hacer es escribir la tercera derivada. La quiero escribir en función, o sea, ¿sí se acuerdan lo que hicimos la vez pasada? La vez pasada lo que hacíamos era derivamos una vez y con esa derivación poníamos la primera derivada en términos de la segunda derivada aplicando el valor medio. Y entonces así lograba acotar la primera derivada y me regresaba y me regresaba y me regresaba. Ajá. Entonces aquí quiero hacer exactamente lo mismo. O sea, quiero calcular la tercera derivada, usar valor medio para acotarla, porque la voy a poner, cuando haga valor medio la pongo en términos de la cuarta derivada, aplico valor medio, la acoto y me voy hacia arriba otra vez. ¿Vale? Por eso es que estamos derivando. Nuestro objetivo ahorita es que la tercera derivada esté en términos de la cuarta derivada, ¿no? Usando teorema de valor medio. Y después hacer todo lo que hicimos para regresarnos y acotar la parte esta de la diferencia de la g, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita vámonos por objetivos, ¿no? El objetivo ahorita es derivar esto y dejar, llegar hasta la tercera y que la tercera esté en función, que la tercera casi casi que la podamos poner en función de la cuarta derivada, ¿sale? O sea, la cuarta derivada, pero de f. Ajá, o sea, la tercera de g con la cuarta de f. Entonces aquí voy a derivar, pues bueno, este es un tercio, ¿no? Por lo de adentro normalito, que sería pues lo mismo, f de ck menos x más 4 veces de f en ck más f en ck más x, ¿no? O sea, el primero lo derivo y el otro no le hago nada. Mm, Entonces este es ck más x, ¿vale? Bueno. Y después vamos a derivar el siguiente, que el siguiente sí sería, a ver, déjenme ver aquí, sería dejar este igual, ¿no? Por la derivada de lo de adentro, ¿sale? Que la derivada de lo de adentro en este caso sería la derivada de ck menos x. Por regla de la cadena aquí me va a quedar con un menos, ¿no? Entonces déjenlo pongo, bueno, lo ponemos más la derivada de este evaluado en x. Y la derivada de esto es cero porque no depende de la x, ¿no? El del 4ck, 4f de ck, pues no depende de la x, entonces la derivada me queda así, ¿no? Como la estamos poniendo, ¿sale? Y estoy pensando si así me agrada o no me agrada. Déjenme ver, ¿no? Porque lo tenemos que tratar de simplificar un poquito. A ver, estos términos que están aquí, esta me gusta, nada más la voy a poner al revés, pero esta se ve bien. Estos términos que están aquí, se repiten algunos, ¿no? Como el 1/3 de este y el 1/3 de este, entonces vamos a ponerlos en uno solo. Y entonces me va a quedar que esto va a ser 2/3 de f de ck más x, porque voy a sumar este y le voy a restar el de menos 1/3 de acá, y lo mismo para el otro, ¿no? Entonces, de hecho, lo puedo poner como f de ck menos x. Ajá. Y me va a quedar un término solito que va a ser el menos 4/3 de f de ck. Y me va a quedar el último término, que si quieren lo ponemos abajo para que no quede así. Menos x, ese sí no tiene nada, pero me gustaría más ponerlo al revés. F' en ck más x menos f' en ck menos x, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, si aquí quisiera aplicar el teorema de valor medio, fallé, ¿no? Porque cuando calculo la primera derivada me quedan dos términos estorbos, ¿no?
Que de hecho muy convenientemente estos términos estorbos se me van a ir cada vez que derive, van a ver. Entonces vamos a sacar la segunda derivada, ¿vale? Y me van diciendo si me equivoqué en las cuentas porque soy capaz. Entonces G' de K de X, ¿vale? Entonces voy a volver a derivar esperando que se me cancele algo, ¿no? Entonces ahí vamos. Entonces, a ver, la primera derivada es 2/3. Aquí me queda f de sk, entonces me va a quedar, la derivada va a ser pues simplemente la derivada de ck más x, ese no tiene nada. Regla de la cadena me queda igual. Este sí me cambia el signo, entonces va a ser la derivada de ck menos x, y ya, esto es muy fácil de derivar. El siguiente ya no depende de x, ¿no? Entonces el siguiente se hace 0, ¿están de acuerdo? Y el siguiente, pues hay que derivarlo dos veces, ¿no? Primero como el menos 1/3 y lo dejamos igual, que f' en ck más x, menos el f en ck menos x. Y después derivo el de adentro, entonces me queda menos x entre 3 por derivarlo de adentro es la segunda derivada en ck más x, no pasa nada, y el segundo es la segunda derivada de ck menos x, y aquí se me va a cambiar el signo, ¿no? Por la regla de la cadena. Y entonces, a ver, em, este me parece bien o no me parece bien. Pensando. Sí, este sí, porque como que tiene la segunda derivada y un x, que más o menos es lo que queremos. El que no me gusta es el de arriba. ¿Qué le pasa al de arriba? A ver, creo que todavía no desaparece, porque aquí son 2/3 de este menos 1/3 de este. Este son menos 2/3 más 1/3. Ah, ok. Entonces nos va a quedar 1/3, ¿no? Ajá, o sea, nos va a quedar 1/3 de f' en ck más x menos f' en ck menos x menos lo último, ¿no? Que sería menos x al cubo multiplicado por la segunda derivada en ck más x más f' en ck menos x. ¿Vale? ¿Todos me siguen? Más, estoy derivando, ¿eh? Y cuando obtuve esta derivada se dieron cuenta que ahora tengo como la segunda derivada de g en términos de la de f, ¿no? Sale por una x, pero me estorba este ahora, ¿no? Pero bueno, ya me estorbaban hace rato, me estorbaban dos, ahora solamente me estorba uno. Entonces seguramente si derivo otra vez, ¿no? Entonces vas a hacer la tercera derivada de la función g, vamos viendo cómo nos va quedando esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este término va a quedar 1/3, sería la segunda derivada en ck más x. Aquí por regla de la cadena me va a quedar la segunda derivada en ck menos x, ¿no? O sea, va cambiando el signo por la regla de la cadena del menos x, ¿no? Y luego hay que derivar la misma historia de siempre. Entonces es 1/3 de lo mismo, sería f' en ck más x. Este sí me queda con menos por regla de la cadena. No, este se queda igual porque no estoy derivando. Entonces este es ck menos x. Y déjenme ver, ya se me canceló, ¿no? Perfecto. Todo eso que escribimos es 0, ¿no? Y ya nada más nos quedaría menos el x cúbica multiplicado por la tercera derivada del ck más x menos el f prima de la ck menos x, ¿no? ¿Sí o hice algo mal? Yo digo que hice algo mal, ¿vale?
Porque si lo hago así, las cosas son demasiado buenas, ¿no? A ver, déjenme revisarlo otra vez. G' de X era esto, ¿no? Entonces, déjenme ver. A ver, tenía mi funcioncita, que era esta, la derivaba, menos 1/3. ¿Y de aquí dónde salía el X cúbica? Sobre 3. Ah, que derivaba ¿no? El X sobre 3 lo derivaba. No, creo que sí estoy, creo que sí estoy bien, ¿sale? Sí, está bien. Ah, pues no sé por qué estoy dudando. Yo creo que porque no, los veo muy callados. G3 de X es menos X sobre 3 por la tercera derivada en CK más X menos la tercera derivada en CK menos X. ¿Sale? Está bien, está bien. Lo que pasa es que no me quedó nada abajo, ¿no? Para aplicar teorema de valor medio, tendría que quedarme la longitud del intervalo abajo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero eso lo podemos inventar. Acuérdense que lo que no sale en matemáticas lo inventas, ¿no? Entonces esto es igual a menos 2x cúbica sobre 3 multiplicado por f' de ck más x menos f' de ck menos x entre 2, ¿no? Entre 2x. ¿Sí o no? Ay, tienes razón. Es que esos índices. Pero es lo correcto poner el índice, ¿sale? Ahí está. Este, bueno, si aplicamos teorema de valor medio que tenemos. Ah, y acuérdense que si x es 0, ¿cuánto me da todo este show? ¿Cuánto me da la función valorada en 0? Pues todo esto me da 0, entonces no, me tiene sin problemas eso, ¿sale? Este, pero bueno, si estamos pensando, y como es 0, pues entonces ya, esta función está acotada, ¿no? Entonces no hay ningún tema con eso. Entonces digamos que si aplico teorema de valor medio, entonces por el teorema del valor medio, Dulce, ¿a quién le voy a aplicar el teorema del valor medio? Ay, tengo una duda antes de eso. ¿Por qué quedó 2x cúbica? Para compensar la 2x que puse aquí abajo, ¿no? Lo que pasa es que, tienes razón, Pero a ver. sería cuadrada, ¿no? Sí, sí, cierto. 2x cuadrada. Para que vean que las cuentas las hacemos en vivo y en directo, ¿sale? Ok, entonces, va, tienes razón. Entonces, ahora sí, por el teorema del valor medio, ¿no? Lo que nos dice es que existe, aplicada aquí en Dulce, Al intervalo, ¿para qué función? al, al g de k de x. No, no es cierto. Es a la derivada, a la tercera derivada de gk. Exactamente. Ajá. Entonces es la tercera derivada, te quedaría que triplima de c más x, ¿no? Menos f triprima de c menos x entre la longitud del intervalo que es 2x debe ser igual a la función en la cuarta derivada en este f de sí, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, esto implica, ¿no? Que la función gk en su tercera derivada de x, yo la puedo ver como 2x cuadrada sobre 3 multiplicada por f cuarta de este signo. Ese era nuestro objetivo. Valeria, ¿no? Creo que me decías, que por qué derivábamos. Bueno, nuestro objetivo era ese. ¿Para qué? Para poder acotar al menos la tercera derivada de g. ¿Por qué? Porque si yo agarro
y quisiera sacar su valor absoluto de este, pues este ya sabemos, ¿no? Que sería igual al valor absoluto, ¿no? De menos 2x cuadrada sobre 3 por la cuarta derivada en un sí, ¿no? Aquí saco el 2 tercios y de hecho el x cuadrado, 2 tercios de x cuadrada sale y me queda f cuarta de sí, ¿no? Así. Pero acuérdate que la cuarta derivada era acotada, ¿no? O sea, la cuarta derivada, la f4, estaba acotada por m, ¿no? Entonces, al estar acotada por m, esto va a ser menor o igual a 2 tercios de x cuadrada m, ¿vale? Entonces, de hecho, lo que estamos diciendo es que, por lo tanto, gk3, la tercera derivada de g en x, va a estar acotada por 2 tercios de x cuadrada por m para toda x que esté de 0 a h. ¿De acuerdo? ¿Qué era más o menos lo que hacíamos en el método de trapecio? ¿Qué hacíamos, por ejemplo, en el método? A ver, ya que hacíamos eso, ¿sí? Acotábamos la derivada y nos quedaba esto. Nos quedaba, aquí llegamos a x4. Ah, y luego nos íbamos regresando, ¿no? O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que aquí me regresaba una vez, entonces me voy a regresar, pues como 3 veces, ¿no? Entonces ahora nos vamos a regresar. ¿Qué significa eso? Bueno, primero una observación importante es que dense cuenta, ¿cuánto vale g de 0? Ya he hecho que vale 0, ¿no? Pero ¿cuánto vale g' de 0? Bueno, vamos a regresar a nuestras derivadas, ¿no? Esta derivada, por ejemplo, esta es la primera derivada. Si x vale 0, esto se me hace, o sea, si x vale 0 me va a quedar, déjenme ver. Si x vale 0, todo esto se me cancela, ¿no? Me va a quedar menos 4 tercios de f de ck, ¿no? Mentira, porque aquí, déjenme ver. Este sí se me cancela. Aquí como que me está quedando algo. Si x es igual a 0, ¿no? No, no es cierto. No es cierto, porque fíjense, si x vale 0, entonces están de acuerdo que aquí me queda 2 veces f de ck, ¿no? Y me queda 4 tercios de f de ck que se me cancela con este y este sí se me va a hacer 0, ¿no? Porque está en diferencia, ¿vale? Y luego el de la segunda derivada de aquí, este está en diferencia, entonces digamos que este se me cancela. Y en este me cancela porque está multiplicando, ¿no? Y en el de la tercera derivada, bueno, ese no lo necesito, ¿sale? Entonces, tanto en la original como en la derivada, como en la segunda derivada, todas estas valen 0, ¿no? Ahora sí, ya que hicimos esa observación, entonces permítanme acotar la segunda derivada, ¿no? O vamos a intentar acotar el G2K de X, ¿no? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, esto es la integral de 0 hasta X, ¿no? De G de la tercera derivada. Sería la tercera derivada, valuada, esto que le puse, ¿por qué le puse un 2? Le puse al revés, ¿no? A ver, es la segunda, esta es, la que quiero acotar ahora es la segunda derivada y le voy a poner así para no, de la función, ¿no? Entonces esto es G3 en K de T diferencial de T, ¿no? ¿Vale? Por el teorema fundamental del cálculo. Y hago el mismo truco que hacía la vez pasada, ¿no? Por propiedades de la integral,
Esto es menor o igual a la integral de 0 a x de los valores absolutos de estas funciones, ¿no? Aplico la desigualdad que encontré hace rato y entonces esto me queda 0 a x. Aquí en vez de poner esto pongo 2/3 de x cuadrada por m, ¿no? Diferencial de t. Resuelvo esto, entonces saco lo que no depende de la t, entonces me queda 2/3 de x cuadrada por m de la integral. De hecho, solamente agrego una x, ¿no? Déjenme pensar, ¿eh? Ah, aquí sustituí mal. A ver, ¿por qué no me dice? Por eso está quedando tan fácil. Este es t, ¿no? Porque estamos aplicando la desigualdad, pero adentro de la integral. Razón dije, no manches, sale muy fácil. Entonces aquí saco todo lo que no dependa de t. Me va a quedar 2/3 de m, que es lo único que sale, por la integral de 0 a x de t cuadrada diferencial de t, ¿no? Y entonces, esto nos va a quedar 2/3 de m por x cúbica sobre 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces nos quedan 2/9 de x cúbica por m, ¿no? Y entonces esa es nuestra segunda conclusión. Por lo tanto, la segunda derivada en x va a ser menor o igual a 2/9 de x cúbica más m para x que pertenece de 0 a h. ¿Cómo ven? Entonces, ya había podido acotar la tercera derivada, ahora pude acotar la segunda derivada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a acotar ahora la primera derivada, ¿no? ¿Cómo creen que va a ser? Pues va a ser igual a gk' de x, va a ser igual a la integral de 0 a x, pero ahora va a ser de gk segunda derivada de t, diferencial de t, y esto va a ser menor o igual por la monotonía de la integral a integral de 0 a x del valor absoluto de gk bi'prima de t, diferencial de t. Y ahora voy a sustituir a lo que es menor, ¿no? Como lo hicimos hace rato. Esto es menor o igual a la integral de 0 a x de 2/9 de t cúbica m diferencial de t, ¿no? Entonces aquí vuelvo a resolver la integral y me queda 2/9 de m de la integral de 0 a x, ¿no? Del t cúbica diferencial de t. Y entonces esto me va a quedar 2/9 por m de x4 sobre 4, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? Es 2 por 9, 9 por 4, 36 de x cuarta m, ¿no? Que es 1 sobre 18, ¿no? Para simplificar. Entonces aquí me queda un 18avo de x cuarta por m. Y por lo tanto, lo que ya demostramos es que la primera derivada, ¿no? De la función es menor o igual a 1 sobre 18 por x cuarta, o x a la cuarta por m, si x va de 0 a h. ¿Sí? Axel, ¿todo bien? Ya. ¿Qué voy a hacer? Pues volver a hacer lo mismo, pero ahora para ahora para acotar la función, ¿no? Entonces, ahora, g, la original de k de x, va a ser igual al valor absoluto de la integral de 0 a x de gk de prima de x, ¿no? Diferencial de x, diferencial de t, que ya abuso de notación, diferencial de t. Y igual, ¿no? Por las propiedades de la integral, esto es menor o igual a la integral de 0 a x de gk' de t, diferencial de t, ¿no? Y aquí vuelvo a sustituir, esto es menor o igual a la integral de 0 a x de un 18avo de t cuarta a la m por m diferencial de t. Saco lo que no depende de la t y me queda un 18avo multiplicado por m de la integral de 0 a x de t cuarta, eso de t cuarta diferencial de t,
Ya quiero integrar de una vez, pero todavía no. Integro y me queda que esto es un 18avo, ¿no? Por m de x a la quinta sobre 5. ¿Y cuánto es 5 por 8 son 40? ¿90? Sí, ¿no? Pues me queda 1 sobre 90 de x quinta elevado a la m, ¿no? Y ya esa es la que me interesaba. O sea, por lo tanto, el error, no sé si se están dando cuenta, pero lo que estamos diciendo es que el error entre calcular el área y suponer y calcular el área entre una parábola que pase por debajo va a ser a lo más 1 entre 90 x a la 5 sobre m para el intervalo de con centro en CK y de longitud x, ¿no? ¿Yo no? O sea, bueno, en particular para h, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que en el otro, después de que lográbamos hacer esta cota, que era aquí, ahí dónde está. ¿Dónde estaba? Logramos demostrar esto y luego decíamos, ah, bueno, en particular para h. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en particular para h. Si x es igual a h, entonces el gk de h va a ser menor o igual a 1/20 de h a la quinta por m. Ahora, acuérdense que gk de h lo que mide justamente es el error de haberlo calculado así en cada uno de los intervalos, ¿se acuerdan? ¿Quieren que escriba eso con palabras aquí? ¿O sí se ve? Entonces, de tal manera que, acuérdense que nosotros lo que nos interesaba era sacar el error, ¿no? En este caso, el error que es este, que es el residuo, ¿no? Que es la integral, el valor original de la integral menos Sn. Fíjense, cuando yo sumo todos los GKs de H, o sea, estoy fijándome, este solamente es uno, y de hecho tengo tantos como n medios, ¿se acuerdan? Entonces, si yo sumo esta primera diferencia, estoy sumando la partecita correspondiente a la integral en la partición, más la partecita correspondiente a la Sn. De tal manera que si sumo los n medios, me va a quedar justamente esta integral. Entonces, de hecho, esto es menor o igual, ¿no? A n medios multiplicado por 1 sobre 90 por h cuadrada multiplicada por m. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuánto se haya puesto 180 o no? No, ya valió otra vez. Esta sí se echa la quinta. Espero que se haya puesto, este, que se haya puesto 180 en el teorema. Sí. Entonces, ya tenemos el 180 que necesitábamos y este multiplicado por n, multiplicado por h quinta, multiplicada por la m. Ahora no tengo lo que necesito porque tenía un h a la 4, ¿no? Y un b menos a. Pues hay que quitar un h, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues esto es n. Y si quito un h, el h era b menos a entre n por h a la cuarta por m sobre 180, ¿no? Eso es quitar un h. Se me cancela esta n con esta n. Y entonces me queda que esto es h a la cuarta por m por b menos a sobre 180. ¿Eso era lo que puse? Sí, ¿sale? Se termina la demostración del método de Simpson, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Estaba fácil?
realmente para los que sí entraron en la clase pasada, pues si entendiste cómo se demostró el método de trapecio, ya son puras cuentas, como dice Miguel, ¿no? Este, porque cuando vimos el del trapecio, sí como que, no, o sea, me refiero a que, por ejemplo, López González, eh, ya, el viernes que nosotros vimos el trapecio, sí nos quedamos como tú. Dijimos, ay, no manches, ¿no? Está bien pro. Pero porque era la primera vez que veíamos esa prueba, ¿no? Ahora, bueno, yo no, pero estoy hablando como si fuera ustedes. Entonces, este, y a veces me pongo en su lugar, ¿no? Pero como para que lo piensen un poco, ¿no? Entonces, digamos que ayer, ¿no? Yo siendo uno de ustedes, que vi la prueba, sí dije, ah, no manches, está así como, o la primera vez que yo la vi en mi vida, pues a lo mejor sí dije, no, pues, ¿sabes qué? Está potente, ¿no? Pero una vez que ya haces la de trapecio, la de Simpson, pues dices, ah, pues no es como que hacer, en vez de hacer el cubo de Rubik de 3 por 3, pues me aviento el de 5 por 5, es lo mismo, ¿ah? ¿No? Entonces, a eso me refiero. Entonces, pues ahí está. Nos vamos a ver ejemplos. Que ya se fue Dulce, que es la que siempre pide los ejemplos, ¿no? ¿Quieren ver ejemplos o nos saltamos aprovechando que no está Dulce? ¿Para qué sirve esto? Pues para igual dar una aproximación. Por ejemplo, vamos a dar la aproximación de la, por ejemplo, de la integral de 4 hasta 6 de a la x diferencial de x. Bueno, con n igual a 6, ¿no? Ahora, ¿quién la calcula y me dice cuánto vale? Mientras yo voy haciendo, yo lo que voy a hacer es hacer la expansión con Simpson, ¿vale? Entonces mi partición me quedaría 4, ¿no? O sea, ahí voy a dividir entre 6, entonces es como hacer 2 entre 6, entonces voy a ir sumando tercios, ¿están de acuerdo? Entonces sería 13 tercios, 14 tercios, 5, 16 tercios, 17 tercios y 6, ¿no? Acuérdense que lo único que tienen que tener cuidado aquí es que tienen que agarrar una partición par, ¿no? Y entonces, bueno, la H, pues aquí es evidente que pues es un tercio, ¿no? Entonces, la S6, ¿cómo nos queda? La S6 nos va a quedar como es B menos A, sería 6 menos 4 entre, ¿cómo es cómo es la S6? Es 3, es entre 3N, ¿no? Entonces me queda 3 y la N vale 6, entonces me queda 3 por 6. Nada, estoy sustituyendo en la fórmula esta del trapecio, que era la que está acá arriba, ¿no? Ah, bueno, es que llegamos a otra fórmula. Acuérdense que esta era la fórmula, ¿sí se acuerdan de la intuición? A ver, sí, ahorita la pongo en el teorema. Acuérdense que cuando sumaban todo esto, les quedaba esta, ¿no? Ah, más bien, en el teorema no puse bien la S, ¿no? A ver, déjenme ver aquí. Me faltó aquí, multiplicar por el... A ver, espérenme. El Sn es el B menos A sobre 3N multiplicado todo esto, ¿vale? Nos faltó, acuérdense que cuando hicimos la expansión en el desarrollo, este era el S, o sea, cuando sumábamos trapecio, parábola por parábola, nos quedaba esto, ¿no? A es 2N. Entonces aquí, creo que el de 3N es el del trapecio. Aquí está, entonces 2N. Digo que esto no es ¿cómo se puede decir? Trascendental en la prueba, porque acuérdense que en la prueba, ya asumimos que ya habíamos hecho este desarrollo y que nos había quedado esto, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos hecho en la parte intuitiva. Entonces, ya aquí cuando hacemos el ejemplo, sustituyo, tal cual en la fórmula Sn. De hecho, ya la parte práctica es muy ingenieril porque prácticamente es sustituir, ¿no? Entonces, aquí es e elevado a la 4, ¿no? Más 4 veces
e elevada a la 13 tercios, ¿no? Más 2 veces e elevada a la 14 tercios, ¿no? Más 4 veces e elevado a la quinta, más 2e elevado a la 16 tercios, ¿no? Más 4 elevado e a la 17 tercios, más e a la 6. ¿Cuánto da todo eso? ¿Quieren que la haga yo? Ahora sí encontré mi calculadora. A ver, el valor original de la integral sería simplemente e a la 6 menos e a la 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Y eso cuánto da? Espérame. ¿Dónde está el de? Vamos, e a la... Déjenme ver que primero esté bien calibrado esto, perfecto. Entonces sería e a la 4 menos... No, e a la 6 menos e a la 4. Me da 348 aproximadamente. 348 y me dicen si lo hice mal. Punto 83, ¿no? 0,64. Ahora, si lo hago de la otra manera, ay, no, está bien feo, ¿no? A ver, ¿quién ya lo acabó? Es E elevado. Si alguien lo acaba, me dicen 3 entre 3 y ya le queremos. Nadie se dice, no, pues que lo haga el profe, ¿no? Ahí vamos. Para eso le pagan, para que lo haga. Aquí está. No, ya hice algo mal, a ver. No puede ser. A ver, vamos otra vez desde el principio. Ah, no puede ser que sí estaba bien. Ya, ¿para qué lo borré? Le faltaba el... ¿Se dan cuenta? Pues es ya más que nada, ya que esta vez el método. O sea, obviamente esto se programa, ¿no? O sea, hacen un programita en Python. Este, un programita en Python para que calcule eso. Eso creo que es común verlo en análisis numérico. ¿Vale? Bueno, voy a tener fe de que no me equivoqué. Aquí está. Ok, ¿y este número cuál es? Es 2 entre 2 es un sexto, ¿no? Uy, no. Hice algo mal porque no me salió. Sí. Ah, es que no era por... A ver, espérenme. A lo mejor no. A ver, ese es 2 y abajo es... Si le había puesto entre... Si es entre 3, ¿no? A ver, espérenme aquí. Ah, no, ustedes sigan haciendo esto. Aquí cuando hicimos esta. Porque aquí llegué que era 2. Ajá. Aquí... A ver, déjame ver. Ah, no, es que esta es la del trapecio. Claro.
Ah, sí, entre 3, ¿ya vieron? Ando haciendo yo un desastre. Ando viendo las que no son. ¿Ya ven? Sí, aquí es entre 3. Entonces aquí son 3. Y a ver, déjenme ver. Entonces, a lo mejor eso ayuda. Porque entonces me queda un noveno, ¿no? Entonces sería por... Uy, no. A mí no me salió. Pero seguramente me equivoqué en algo. A ver, entonces, si lo hacemos así, me dicen que sale 348.8542. Digo, se nos pueden ir paréntesis, ¿no? Eso es muy normal. Entonces, ¿se dan cuenta? Si comparamos la aproximación real con esta aproximación, pues sí se parece, ¿no? Y si hacemos n tender infinito justamente por el teorema, de hecho podemos controlar el error. De hecho, sabemos qué tanto es el error, ¿no? O sea, justamente el teorema nos dice, este, nos da cotas para este error, ¿no? Entonces sí podríamos determinar, analizando la cuarta derivada, qué tanto necesitemos, qué tan grande tiene que ser la n, pero eso, les digo, no es tan práctico porque al final uno pues lo mete a un programa de computadora, también te hacen igual 1.000.000 y pues seguramente lo que obtengas hasta va a ser más preciso que lo que te va a salir en la calculadora, ¿no? Entonces, este, lo importante es saber que sí estamos realmente aproximándonos a ese valor, ¿no? Aquí, perdónenme, aquí es que no sé, ando viendo chueco, aquí el desarrollo creo que vi el del trapecio hace rato, el que hicimos intuitivamente fue el de Simpson hasta el final, donde nos quedaba justamente la SN como B menos A entre 3N por esto, ¿no? Entonces ahí, me ando confundiendo entre el del trapecio y el de Simpson, pero ya lo dejamos en las notas perfectamente bien, ¿vale? Para que no haya ningún tema. Entonces, ¿dudas? Me parece perfecto. Teorema de Taylor, ¿sale? Entonces, ahí va una parte que les había prometido, aunque ahorita no hay mucha audiencia, pero les había prometido que íbamos a ver el, el teorema de Taylor, pero en su forma integral, ¿se acuerdan? Pues llegó ese día. Entonces, espérenme aquí. Vamos. Voy a poner el teorema de Taylor que vimos en cálculo 1. Entonces voy a escribir casi lo mismo, ¿sale? O sea, voy a escribir casi y lo quiero poner igualito, ¿no? Justamente porque o sea, pues lo quiero que vean cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, sea f una función de AB en R continua. Entonces, sí me interesa que la redacción sea igual. En AB, hasta orden n más 1, o sea, que es de clase C más. De hecho, estamos pensando que es de clase Cn más 1. El ideal es que sea de clase C infinito para que podamos meter el límite. Em, Aquí lo pusimos tal cual, así lo voy a poner como lo pusimos en el curso pasado. Entonces, f de x, la función se puede aproximar por un polinomio de grado n más un residuo, ajá, donde el polinomio de grado n es el polinomio, o sea, es el polinomio que va a tener la siguiente forma, ¿no? Algunos ya lo conocen, es el
P sub n de x es igual a f de a más x menos a por f' de a más x menos a elevado al cuadrado entre 2 factorial por la segunda derivada en a, más, si nos seguimos, hasta x menos a elevado a la n entre n factorial por f, la derivada enésima de a, ¿no? Ese es el polinomio y el residuo correspondiente es x menos a entre n más 1, ¿sale? Por n más 1 factorial por f a la n más 1 multiplicado perdón, valuado en C para algún C que pertenece al A, X. Lo puse igualito, de hecho está totalmente igual que como lo teníamos en cálculo 1 y lo puse así a propósito. ¿Por qué? Porque lo voy a cambiar ahora, ¿sale? Supongamos que todo está igual, pero esta no es la forma integral. Entonces voy a borrar esta cosa, este choro, ajá, porque esta es la forma de Lagrange y la otra creo que se le conoce como la forma de Cauchy. Entonces, aquí en vez de poner eso, voy a poner que el residuo se puede calcular como 1 entre n factorial por la integral desde x0 hasta x, ajá, de la enésima de la n más 1 derivada de t multiplicado por x menos t elevado a la n diferencial de t, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Cómo les gusta más? ¿Qué residuo les gusta más? Pero el otro no te decía cuál era, te decía que existía un C, que quién sabe cuál C sea, ¿no? Y este sí te está diciendo ya que te está dando una integral para que vayas y la calcules, ¿sí o no? Hay dos demostraciones que se me ocurren a mí ahorita para demostrar esto, pero voy a hacer la que reutilice nuestros apuntes, ¿sale? Fíjense, vamos a ver nuestros apuntes, ajá, cuando probamos teorema de Taylor. Entonces, lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era definir una teta de t como justamente el polinomio de Taylor, ¿no? Y y también definíamos una psi de t y decíamos que eran continuas y derivables, ¿no? Y que por el teorema valor medio de Cauchy pasaba esto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Lo que me va a interesar es que nos fijemos en el teta de t y en su derivada, ¿sale? Entonces voy a escribir eso, o sea, recordando la versión de cálculo 1. Voy a escribir unas funciones que ya hayamos escrito, que son la teta en este caso la teta de t. Entonces la teta de t era la suma desde que k es igual con 0 hasta n, ¿no? De la fkésima derivada en t sobre k factorial por x menos t elevado a la k, donde acuérdense que la t era una cosa que vivía entre a y x, ¿no? Y bueno, podría aventarme las supercuentas, pero no lo voy a hacer porque ya lo hicimos en algún momento. Resulta que cuando nosotros derivábamos la teta de t que nos dio un buen de lata, o sea, aquí dense cuenta que no es sencillo derivar eso. Entonces, cuando derivamos esta función teta de t, nos quedaba que llegábamos a esta expresión de aquí, ¿vale? Y es justamente lo que voy a poner. Digo, si quieren buscar bien los detalles de esta demostración, pues ahí está, ¿no? En el video, en la página, ¿no? Digo, para que no perdamos tanto tiempo en eso, porque sería hacer como un
pues repetir lo mismo que hace algún tiempo repetimos, ¿no? Entonces, tenemos que la derivada de esto, ¿no? Digo, y sobre todo no vale la pena porque ya lo tenemos en video, ya lo tenemos en todos lados, ¿no? Entonces, no vale la pena que ahorita nos pongamos a hacer eso. Entonces, esta derivada da la derivada de orden n más 1 en t multiplicada por x menos t elevado a la n entre n factorial. ¿Están de acuerdo? Bueno, la hicimos, ¿no? En su momento. Nada más estoy copiando lo que teníamos acá, ¿no? Bueno, pues, ¿están de acuerdo que podría yo decir la prueba igual, definir la teta quién sabe qué y luego definir su derivada y lo que ustedes quieran? ¿Sí o no? Pero aquí nada más me interesa el residuo, porque el teorema de Taylor como tal ya lo demostramos, ¿no? Bueno, a ver, López González. ¿A qué es igual la integral de a hasta x0 de la derivada prima de t diferencial de t? A la función. Ajá, ¿qué función? Bueno, la función teta normal, ¿no? Teta normal, muy buena respuesta. Teta normal valorada en x0 menos teta normal valorada en a, ¿no? Es la más fácil, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale teta de x0? Pues el polinomio de Taylor, ¿no? O sea, teta en x0 vendría siendo... A ver, a ver. Ah, pues que aquí les cambié algo que no les tenía que haber cambiado. Espérame. El x0 es a. Ajá. Entonces aquí nada más cambien eso, porque usamos esa notación. ¿Cómo se dice? Entonces, más bien, no es así. Espérame. Yo lo que quiero que me quede es la integral de ax, ¿no? Entonces, aquí va una x. Si es que estaba revolviendo anotaciones. Entonces, como dice López González, esto es teta de x menos teta de a, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale teta de x? Bueno, pues teta de x vale f de x. No sé si se acuerdan que tuvimos con Jonathan una plática muy particular esa clase de cuánto valía teta de x. Bueno, si no les explico. ¿Están de acuerdo que x menos x es 0 y se me hace 0? Solamente mi problema es cuando tengo 0 a la 0, ¿sí o no? ¿Cuánto es 0 a la 0? 1, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando del k igual a 0, tengo f de 0 de x entre 0 factorial. Entonces, ese primer término me da f de x, ¿no? ¿Sí o no? O sea, la función original, que es la que estaba aquí, ¿no? ¿Y cuánto me da? ¿Alguien tiene conflicto con eso? Hable hoy o calle para siempre. ¿Y cuánto da el teta de a? El teta de a justamente da la expansión de Taylor, ¿no? La que está aquí arriba. Entonces, esto es más el polinomio de Taylor de grado n, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? Lo que acabo de decir es que el residuo se puede calcular como la integral de a hasta x de teta prima de t diferencial de t, ¿no? Ahí Pero, sería menos ¿en dónde? en f de x Ah, sí. menos polinomio. Sí, sí, porque si no, no me da el residuo, ¿no? Ok. Entonces, al final,
ya nada más sustituimos cuánto nos dio esa derivada, ¿no? Esto es la integral de hasta x de la función n más unésima de t, ¿no? Por el x menos t elevado a la n sobre n factorial diferencial de t, ¿no? Y entonces ya nada más sacamos el término 1 sobre n factorial de la integral de hasta x de fn más 1 de t por x menos t elevado a la n diferencial de t, ¿no? Y esa era la fórmula, ¿no? ¿Sí o no? Está aprobado teorema de Taylor con residuo de Cauchy, ¿sale? ¿Dudas? ¿A alguien se le ocurre otra manera de demostrarlo? O ya eso es, ¿cómo se dice? Ya eso es, ¿cómo se dice? Avaricia. Avaricia, ajá. Mañana, es el final y la repose. No sé si, porque creo que nada más 2 personas iban a presentar. Este, Digo, eso ya se avisó en la página desde la semana pasada, pero pues si no, ahí está de más que les avise, ¿no? Pero a mí nada más me llegó correo de 2 personas, entonces casi nadie, y no creo que esté. No creo que estén quienes iban a hacer el final o la repo. ¿O sí? Digo, hay como un 20% de probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, nada más para no ser, voy a ponerles aquí, tarea moral aquí. Se puede hacer. Yo lo quise hacer así porque recordábamos un poquito la prueba del Taylor, ¿no? Que definíamos unas funciones muy extrañas. Y pues bueno, o sea, realmente reocupando lo mismo que teníamos, nada más es observar que teta, o sea, nada más de hecho es observar esto, ¿sale? Y ya de ahí todo sale sin tema, ¿no? Pero también se puede hacer y también sale muy fácil por teorema de valor medio. De integrales, ¿de acuerdo? No la versión que vimos aquí, porque aquí la versión que vimos es que existe un punto tal que la función en ese punto vale 1 entre b menos a por la integral de f de t, ¿no? Me parece. Usen la versión pero que habla sobre el producto de dos funciones, o sea, la integral de g por f. Ujú. Seguramente decía algo así como que existe un c de tal manera que g evaluada en c por la integral de la función de t es igual a la integral de g por f, ¿no? Entonces, usen ese, ¿sale? Y ese debería de hacer que la prueba salga en 3 renglones. ¿Que aquí cuánto nos llevamos? Bueno, aquí nos llevamos el doble, ¿no? Como 7 renglones, ¿no? Entonces esa les cabe como en 3 o 4 renglones la que usa teorema de valor medio para integrales, ¿no? ¿Cómo ven? Intenten esa, está fácil.